Posiblemente este fin de semana vamos a usar bastante la retórica. Bastante. De hecho, siempre he usado la retórica. Casi en todos mis temas usamos el concepto retórico. Para el que no sepa qué es la retórica es cuando tú haces una pregunta que tiene la intención de hacer pensar a la persona. No le das la respuesta, pero inmediatamente la mente empieza a dar vueltas. Jesús usaba la retórica todo el tiempo. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Entonces la mente ya empezaba a pensar, de Dios o de los hombres. Entonces empezaba el cuestionamiento para pensar. Dios nos creó a su imagen, ¿no es verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los animales no van a ser juzgados por Dios. No hay juicio de los animales. El gato que se comió un ratón, Dios no lo va a juzgar, no importa cuántos ratones se comió. Y el león que se comió hasta seres humanos, Dios tampoco va a juzgar al león. No hay juicio de los leones, ni de los animales. Por eso algunos preguntaban, ¿en la tierra nueva mi mascotita me la llevaré ya? No hay juicio ni para perdición ni para salvación. Dios va a recrear todas las cosas. Sin embargo, la Biblia dice que el juicio sí va a ser para los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque el ser humano fue creado a la imagen de Dios. ¿Qué significa la imagen de Dios? Que podemos pensar, podemos analizar, podemos tener raciocinio. No dice así la Biblia, venid ahora y estemos a cuenta, razonemos. He aquí puse delante de ti el bien y el mal, escoge el bien, ojalá que lo escojas, pero el hombre tiene la última palabra. El hombre tiene que decidir en base a su conciencia y en base a su razón qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Por eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Podemos pensar y por esa razón el juicio va a ser hacia las personas que tienen conciencia. Por eso una persona que no tiene conciencia, Dios no la puede juzgar, porque no estaba en su capacidad. Por ejemplo, personas que tuvieron accidentes, quedan en coma, o ya su capacidad mental no está muy bien, pues ¿cómo lo va a juzgar Dios si no tenían la capacidad de poder estar claros en las decisiones que estaban tomando? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque vamos a usar mucha retórica para pensar. No queremos dar respuestas, queremos pensar. Y quisiéramos que pueda ser el Espíritu Santo el que nos conteste. El mismo versículo que el hermano usó es el mismo versículo que quería usar con ustedes. Jeremías 33:3. Clama a mí. Pero aquí tenemos un problemita. Está bonito el versículo. Está lindo, pero tenemos un problema. Dios está dispuesto a hablar. Por eso dice, clama, yo te contesto, no hay problema. ¿Quieres saber? Te enseño. Y te puedo enseñar cosas grandes y profundas que tú no conoces. Eso se llama los misterios de Dios. Dios los entiende, nosotros no, pero los puede revelar. Eso se llama la revelación. ¿Okay? Alguien dirá, que Dios me hable, lo quiere escuchar, no es tan fácil. Porque no siempre lo que Dios dice es fácil. No siempre lo que Dios dice es sencillo de procesar. A veces lo que Dios dice es demasiado duro. Es más, es tan duro que puede partir familias, puede partir posiciones teológicas, puede partir iglesias, puede partir amistades. No siempre lo que Dios dice es tan fácil que todo el mundo lo reciba. Pregúntale a los profetas, ¿cuántos profetas Dios mandó a su pueblo? Cantidad de profetas. ¿Qué le hacían a los profetas? Los mataban. Al propio Isaías lo aserraron a la mitad. ¿Por qué? Porque no les gustaba lo que Dios les tenía que decir. Algunos piensan y dicen, ay, ¿por qué tienen que predicar tanta profecía? ¿Por qué no hablan el mensaje de Cristo? ¿Por qué no son más cristocéntricos? El amor, el día que hablemos más como Cristo, ese día la iglesia cambiará. Bueno, para su información, Cristo habló y terminó crucificado. No te creas que lo crucificaron por el sermón del monte. No te creas que lo crucificaron por el amor, lo crucificaron porque su mensaje fue duro y directo. Mateo 22, ya le empezó a decir a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, hijos de Satanás, y pues se unieron los dos grupos ahí y terminaron decidiendo matarlo. Hay que no te creas que hablar cristocéntricamente solamente es decir Cristo te ama. Es la verdad, y la verdad no peca. Tampoco hay que pedir disculpas por la verdad, pero la verdad a veces incomoda.
¿Por qué incomoda? Porque nos abre la conciencia a una realidad que antes no conocimos. Y es dura. Es muy dura. Me recuerdo cuando conocimos la palabra del Señor, sí crecimos en la iglesia católica. Y desde que éramos chiquititos nos llevaron a la iglesia. Yo sabía lo que era el agua bendita, yo sabía lo que era la comunión, yo sabía todo eso porque me llevaron 2 tías monjas, madres superioras, una en Ciudad de México, otra en Celaya. Dirigían conventos de 300, 500 monjas y prácticamente yo supe todo lo que era eso. Mi mamá tenía un negocio que se llamaba San Judas Tadeo. Y en la esquina de la tienda, ahí estaba San Judas y el sacerdote fue a echarle agua bendita y sabíamos todo lo que era eso. Me estaba preparando para la primera comunión. El que no sabe qué es la primera comunión, significa que te preparan para hacer la primera confesión sacerdotal. O sea, el sacerdote te confiesa y entonces puedes comulgar. O sea, pasas y te dan la hostia. Me estaba preparando para eso, ya me sabía los 10 mandamientos, ya me sabía el Ave María, ya me sabía todo lo que te enseñan. Pero cuando llegó este bendito libro, que según Hebreos 4:12, una espada de 2 filos, ay hermanito, te trae luz. Te trae luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero el pueblo que ha estado en oscuridad, a pesar de que la luz es bendecida y beneficiosa, te puede hacer daño. Te puede cegar. Mira, si tú abres así la ventana de un de repente y es el mediodía y estabas dormido, hasta te puedes poner ciego. Pregúntale a Pablo, Jesús se le apareció, lo tumbó del caballo y lo dejó ciego por 3 días. La luz es, por eso, la luz es progresiva, porque si Dios te revela todo, pues te hace ciego, aunque la luz es buena, pero Dios de a poquito va dando revelación de lo que Él mismo es. Y Dios nos empezó a dar revelación y empezamos a aprender de a poquito. Uno, la forma de vestirte, la forma de hablar, la forma hasta de comer. Y me recuerda que nosotros comíamos cerdo desde chiquititos. Comíamos el cerdito. Mi papá una vez mató un cerdo y nos comimos todo. Creo que solo no nos comimos los huesos porque estaban muy duros. Pero fuera de eso, nos comimos todo lo del cerdo. ¿Sabe que la gente hasta se come la sangre del cerdo? En México le llaman Qué bien que saben, pero así le llaman y la gente se lo come. Y yo me recuerdo a mi mamá cuando cocinaba eso y el olor es asqueroso porque huele re feo. Le ponía ajito y le ponía de todo, ya le ocultaba el olorcito y la gente le gustaba comer eso. Cuando supimos en la Biblia que ese es un animal inmundo, que eso es sucio y que los que comen hasta cerdo ni siquiera van a ir al reino de los cielos, según Isaías, eso fue durísimo, porque teníamos un negocio y hasta lo vendíamos. Vendíamos el cerdo, vendíamos carnitas, vendíamos chicharrones, vendíamos las orejas del cerdo, cueritos curtidos, jamones, hasta la manteca del cerdo lo vendíamos, la sacábamos pero en cubetas, ¿no? Hasta la cola la gente se come, todo se come, las tripas, los ojos, el cerebro. ¿Qué les puedo decir? Lo que es no saber, lo que es caminar en camino de oscuridad. Pero cuando vino la palabra del Señor, la luz viene y hay un problema, la luz te confronta. Claro, cuando tú no sabes. O sea, ¿qué te puede pedir Dios? ¿Cómo Dios te va a pedir cuentas de lo que tú no sabías? Pero cuando ahora viene la luz, la ecuación cambia. Ya cambia la ecuación. Por más que tú la rechaces, supongamos que la rechaces, ya delante de Dios tú no eres ignorante. Ahora conoces, Santiago 5:17, y pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces quiere decir que mientras tú no conozcas lo que es pecado, Dios no te puede exigir acerca de eso. ¿Por qué? Porque no sabes. Ustedes saben que en el cielo va a haber cantidad de gente que sin haber nunca guardado el sábado se va a salvar. Va a andar allá, va a tener su vestido blanco y va a estar salvado y va a tener corona. Nunca guardó el sábado. Es el caso de Guillermo Miller. La misma Elena de White dice que Miller, a pesar de no haber recibido la verdad del sábado, va a andar en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque la luz es progresiva. Él no tuvo la oportunidad de conocer toda esa luz, toda la información. No tuvo la oportunidad. Lo mismo que los hermanos evangélicos. Se quedaron en el lugar santo y no recibieron toda la doctrina que nosotros recibimos en el lugar santísimo. Mucha de esa gente va a andar en el reino de los cielos.
De hecho, la misma Elena de White dice que los obreros de la undécima van a salir de todas las iglesias católicas, evangélicas. ¿Por qué razón? Porque en la poca luz que tuvieron, la vivieron. Y Dios los va a agarrar para usarlos para su gloria y para su honra. Entonces, en este caso, Dios nos dio esa revelación y tienes que tomar una decisión. Y me recuerdo que la decisión que tomamos fue, bueno, como dijo Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me acuerdo que pues ya tomamos la decisión, nos bautizamos, pasaron el tiempo y una vez fuimos a un mercado, un mercadito público. Y ahí estaban haciendo chicharrones, que es la piel del cerdo y lo hacen como chicharrones, ¿verdad? Y allá los cortan, los chicharrones, y le ponen una salsita que tiene como tomatito, cebolla, cilantro, ajito, salecita. No les estoy dando hambre, pero o sea, eso se lo ponen al chicharrón y la gente se lo comen, pero con gusto, ¿verdad? Y nosotros olimos, porque es muy escandalosa la manteca y todo eso, es muy olorosa, ¿no? Y cuando ya recordamos, terminamos frente al caso donde estaban haciendo los chicharrones. Entonces le dijimos a mi papá, oye papá, el último, ¿no? O sea, aunque sea uno, aunque sea un chicharroncito. Y me recuerdo que mi papá decía, no. Pero ¿qué tiene de malo aunque sea uno? Dice, no. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y todas se han hecho nuevas. Pero aunque sea uno, no, ¿qué dice el corito? No vuelvo atrás. Y no lo cantaba. Ay, bueno, está bien. Aunque sea lo podemos oler, huelan todo lo que quieran. Y entonces estábamos oliendo y oliendo. Pero sabes, esa es la luz, te confronta. Cuando la entiendes, ya no, o toma la decisión, o la rechazas, o en el nombre de Cristo, tira la red. En el nombre de Cristo, yo no sé qué vendrá. Igual que Abraham, sal, no sé ni a dónde, pero Dios te va a guiar. Agárrate de la mano del Señor y empieza tu camino de fe. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque posiblemente este fin de semana vamos a hablar de cosas que van a ustedes recibir luz. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa luz? Porque si no sabían, pues Dios no les puede pedir cuentas de lo que no sabían. Pero si ahora la persona sabe, nadie podrá decir, nadie me dijo, o nadie me informó, o nadie por lo menos me puso en una perspectiva. Ahora, tengo que mencionar que estamos en un tiempo que hasta el peor incrédulo se está dando cuenta que no es un tiempo normal. O sea, hasta al que se ha mofado y nos ha acusado a los que hemos hablado de profecía desde hace mucho de, ¿qué títulos nos ponen? Fanático, sensacionalista, alarmista y extremista. Y bueno, usted sabe, todos los títulos, ¿sabe? Muchas de esas voces ya se están apagando y apagando y apagando. ¿Saben por qué? Porque ya no tenemos que predicar que la profecía viene, porque la profecía ya llegó, nos alcanzó, vino a una velocidad que sin darnos cuenta nos agarró a todos, literalmente. Imagínate que me pare aquí en este púlpito, hermanos, la Biblia dice que vendrán pandemias, yo creo que va a venir alguna pandemia algún día y un virus le va a tocar a una nación y alguien me va a decir, ay pastor, pues póngase más al día, eso ya, o sea, eso está viejo, la pandemia ya está a nivel mundial. Hermano, ya no tenemos que decir viene, ya vino, nos alcanzó. Y tengo que mencionar que absolutamente todos, si la historia siguiera, tus hijos, tu papá, tus abuelos y aún tus nietos, si están vivos, todos ya hemos quedado marcados para siempre como la generación de la pandemia. ¿Ya? Nadie tiene que decir si el tiempo durara y leyeran algún libro y dijeran, ¿sabes de qué? Un día hubo una pandemia y comenzó en China, etcétera, etcétera. ¿Saben qué diríamos todos? Pues ni me lo cuentes, yo lo viví.
Yo sé lo que pasó, yo sé cómo comenzó y cómo se empezó a regar y cómo empezó el asunto de las mascarillas y que todo se acabó y que lo primero que se acabó fue el papel de baño. O sea, todo eso yo lo sé, nadie me lo tiene que contar, yo lo vi porque somos ya la generación de la pandemia. Y saben, este año hay gente, el 2020, que desde hace rato viene orando que ya este año se acabe. Ya, no ven la hora que este año ya termine, vuelta a la página, en la esperanza que el 2021 pueda ser un año diferente, un año mejor. Y la razón es porque todo comenzó muy raro en este año. Me recuerdo de que cuando comienza el mes de enero, empezaron con cosas muy raras a nivel mundial. Un pequeño repaso, ustedes mismos ya lo han escuchado. Número 1, comenzó en Australia, incendios como nunca habían visto. Cangurus quemados por todos lados, koalas quemados por todos lados. Las señoras bajándose el carro y apagando a los pobres koalas y a los cangurús quemados. Y empezó a regarse al norte, sur, este, oeste, bomberos de todos lados. Iban de América, que hasta se murieron en el incendio. ¿Y qué dicen las autoridades en Australia? Nunca habíamos visto incendios como los que estamos viendo ahora. Empezó mal el año. No terminan los incendios, más para arriba, lo opuesto. Indonesia está atacada por inundaciones como nunca habían visto. El agua hasta los techos, la gente en los techos. Y las noticias diciendo, nunca habíamos visto inundaciones tan grandes como las que están pasando ahora. No termina eso, Puerto Rico. Y si ustedes piensan que solo tembló en Puerto Rico, no era así. Rusia también tembló 6.8. Puerto Rico le dio duro y las casas cayéndose, la gente por semanas durmiéndose en los parques, durmiéndose en las calles. ¿Por qué? Porque pues en nuestros países todo es de concreto, se te cae la casa y no la cuentas. Acá por lo menos es de madera, se cae y se ladea la casa, ¿verdad? Pero allá se cae el concreto, no la contaste y tembló pero tremendamente. El país devastado. Lugares que por meses ni siquiera el agua ni la electricidad les llegaba. Y por más que eran un estado libre asociado, ni aún así les llegó los fondos como les debería haber llegado con la rapidez. No termina eso. Se le ocurre la brillante idea a los Estados Unidos de agarrar un misil y con un dron tirarle un misil al general más querido de Irán. Y lo hizo cenizas. Y sale uno de los ejércitos más poderosos del mundo juramentando que va a haber una lluvia de misiles sobre Satanás. El gran Satán, como le llaman en Estados Unidos. Prepárense, porque eso era casi entrar en la Tercera Guerra Mundial. Y eso ya viene desde hace mucho. Y no te creas que eso, allá viven en bombas y misiles todos los días. Pero ahora, con Estados Unidos habiendo tomado esa decisión, le cortó la cabeza al general al-Samani, lo mató, y literalmente atacaron la embajada de Estados Unidos y le tiraron un misil. Eso, si tú sabes de geopolítica, es una declaración de guerra. Cuando tú atacas una embajada, es atacar al país, porque es un pedacito del país en otro país. Y yo estaba comiéndome las uñas diciendo, creo que estamos entrando a la Tercera Guerra Mundial. Ya. Solamente era cuestión. Y Trump, el presidente Trump, es de pocas pulgas. O sea, no es de, bueno, vamos a hacer diplomacia. No. Él era de, te tiro la bomba y te mando al ejército, sin más ni más. Entonces, viendo qué iba a hacer. Y no le declaró la guerra. Es como, a punto, ¿verdad? Y no termina eso. El economista dice de que el año 2020 puede ser el año del colapso económico en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? La bancarrota de este país. Para los que no saben un poquito de economía, hay un tema que prediqué que se llama la muerte del dólar. Estados Unidos está en bancarrota desde 1971. En bancarrota, literalmente. Este país ya sobrevivimos. El país más endeudado del mundo es los Estados Unidos de Norteamérica. No hay forma de pagarlo. Y si tú has conocido la historia, las guerras siempre son provocadas por asuntos económicos. El mundo sabe que el dólar está colapsando y hay naciones que ya están queriendo deshacerse del asunto del dólar. ¿Por qué? Porque los días del dólar están contados. Viene el economista diciendo 2020 va a ser el año del colapso económico. Y después, para terminarla de remachar, se dice que hay un virus raro que comenzó en China
en una ciudad que se llamaba Wuhan, y que supuestamente era porque los chinos andaban comiendo sopa de murciélago. Ok, pues. Sopa de murciélago han comido por generaciones. Qué casualidad que ahora sí les dio el virus, ¿no? ¿Y qué tal del montón de cosas exóticas que ellos comen? A mí me tocó ir a Australia y pasé por Taiwán. Y cuando fui por Taiwán, fui al mercado del centro del Taiwán. Dije, a ver si es cierto que comen de todo. Y sí, es cierto, sí comen de todo. Yo decía, capaz que no es verdad, pero sí era verdad, comen de todo. Y saben, vi ahí, lombrices gigantes en palitos y las asaban, y unas cucarachas de este tamaño en palitos asadas. No, de todo. Y todavía te dicen, ¿gusta probar? La prueba es gratis. No, gracias. Y entonces, una cosa que tenían eran ratoncitos recién nacidos, así chiquititos. Los ponían en salsa de soya. Y se los comían vivos. Ay, no, hermanito. No, sí comen de todo. Pero qué curioso es que comen ratas, ratones y de todo y nunca se les pasó el virus. Porque todo eso está lleno de virus al cansancio y no se les pasó. Pero ahora que por comer sopa de murciélago les dio el virus y mutó, pues está medio raro, ¿no? Pero ok, pues, pero nadie sabía y se rumoraba que ya había mucho movimiento en Wuhan, en los hospitales, cuestión de movimiento con los doctores, etcétera, etcétera. Y me recuerdo que cuando prediqué el primer sermón en California, les dejé saber eso, hermanos, se está rumorando eso. ¿Y saben qué? Si esto es el principio de una epidemia que se puede convertir en pandemia, les recomiendo cómprese cosas por un mes. Cómprese agua, cómprense antibacterial, cómprense comida, porque lo que está pasando en China viene para acá. Solamente había 4 casos registrados en California, en cuestión de 3-4 semanas esto se rompió y aquí estamos, más de 6 millones de infectados, más de 200,000 personas que oficialmente han fallecido por el coronavirus y no nos desviemos porque literalmente, amigo y hermano, el coronavirus no es un virus nuevo, ya tiene hermanitos y primos. De hecho es la quinta o sexta cepa de coronavirus. Si tú te compras el antibacterial Lysol y ves en la parte de atrás, ahí dice mata el coronavirus. No es un nuevo coronavirus. La diferencia es que este es más agresivo y más contagioso, según están diciendo, y que parece ser que es una cepa diferente. ¿Cómo una cepa diferente? Porque los microbios, patógenos, bacterias y un virus tienen la capacidad de mutación. ¿Qué es mutación? Pues se ponen inteligentes. Mutan, cambian, se adaptan. Por esa razón una persona, por ejemplo, una persona que está enferma y tiene una bacteria, ¿okay? Que le dan un antibiótico. ¿Qué le dice el doctor? Tómate toda la dosis del antibiótico. Pero alguien se toma el antibiótico y a los 2 días se siente mejor y ya no termina la dosis. ¿Y qué sucedió? Pues es como que le diste un garrotazo en la cabeza a la bacteria y después se despertó y dijo, ya sé cómo funciona, y se recupera y muta. Y cambia, entonces le da la misma medicina, ya no le hace efecto. Ahora el doctor le tiene que dar otra clase de antibiótico para matarlo, por eso dicen acábate toda la dosis. Bacterias y virus mutan. La única diferencia es que para la bacteria hay antibióticos, para los virus no hay nada. El virus que tú quieras, llámeles influenza, gripa, hepatitis, SIDA, VIH, papiloma humano, el virus que tú quieras, ninguno tiene cura. Ninguno. Una vez que tú tienes el virus, para siempre se te quedó. Porque no hay cura. Lo único que tiene la capacidad de pelear el virus no es una medicina. Hay retrovirales que están haciendo ahora como Tamiflu y todo eso, pero al final del día es tu sistema inmune el que va a pelear el virus. Esa es la realidad. Qué curioso, ¿no? Que están hablando de una vacuna y ¿por qué no hablan más bien de fortalecer el sistema inmune? ¿Por qué no hablan de cambiar la dieta? ¿Por qué no hablan de permitir que los médicos divinos, que el pueblo adventista los conoce desde hace 172 años, salgan a la luz? Y le empiecen a decir a la gente, cambia la dieta, quita la carne, deja de comer las cosas que te están matando, fortalece el sistema inmune. ¿Por qué no están diciendo que más del 70% de gente que es enferma se recupera? Incluso ancianitos de 80 años se recuperan. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo tiene esa capacidad. Dios es sabio. Dios sabe lo que Él hizo. Y hay un ejército dentro de nosotros que está listo para pelear lo que sea, incluso virus. O sea, el cuerpo tiene esa capacidad. Pero entonces nadie está hablando eso y todo el mundo está poniendo los ojos en la vacuna. Entonces, el mundo entero al principio fue
un poquito complicado en aceptar que había una pandemia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud no le quiso poner el nombre de pandemia, le puso epidemia. Y tú dirás, sí, ¿cuál es la diferencia? Epidemia es cuando un virus, una peste, una plaga está en una región, pero no en el mundo. Si está en una región, le llaman epidemia. Pero si está en el mundo, ya le llaman una pandemia. Entonces la Organización Mundial por meses dijo, no, eso es epidemia, es epidemia, es epidemia, se va a controlar. Pero llegó un momento que eso creció tanto que finalmente dijeron, sí, es una pandemia. Está en todos lados ya. No hay país que no haya casos registrados y literalmente estamos en una pandemia. ¿Qué sucedió? El mundo cambió. Y nos cambió demasiado rápido. De la noche a la mañana. En cuestión de 2 meses, fíjense, 2 meses, de lo que era marzo, abril y mayo, ya el mundo había dado un nuevo giro. Todo cambió. Me recuerdo que cuando comenzó todo este asunto, era febrero, di una campaña en Oaxaca, y entonces dije, esto viene. Hicimos una proyección, esto viene. Y entonces quise comprar antibacteriales en Oaxaca. Y le dije al hermano que me invitó, hermanito, ¿me puede llevar a una farmacia para comprar antibacteriales? Porque estoy seguro que llego a Estados Unidos, no voy a encontrar nada. Y dice, sí, pastor, fuimos a más de 15 farmacias. 15 farmacias. Y entonces fuimos a una, y fuimos a otra, y fuimos a otra, y a otra no había nada, ni una, y no había un solo caso de coronavirus en Oaxaca. Pero la gente empezó a entrar en pánico. Y al entrar en pánico, todo se empezó a acabar. Lo único que pude conseguir fue 3 de este tamaño de princesitas. Y los compré. Porque era lo único que pude conseguir. Todo se acabó. No había mascarillas, no había guantes, no había nada. Todo se acabó. La gente empezó a entrar en pánico a nivel global. Los aeropuertos se cerraron. ¿Por qué razón? Porque nadie quería tomarse el riesgo que en un viaje los pasajeros venían infectados y que infectaran a todo el mundo y se hiciera una regazón de la enfermedad. Entonces todo el mundo empezó a entrar en pánico. Estados Unidos bloqueó todos los vuelos de Europa para Estados Unidos, proteccionismo, y lo mismo empezaron a hacer los demás países. Tú sabes que hoy en día en octubre todavía hay personas que no pueden regresar a su país. Han estado estancados aquí en este país, no pueden regresar. ¿Por qué? Porque están cerrados los aeropuertos, no los dejan entrar. Algunos quieren regresar en viajes humanitarios, porque las aerolíneas están cerradas y todo empieza a haber un cambio en todos los sentidos. La pandemia arrojó algunas cosas muy interesantes. Nadie en el mundo estaba listo para esto, ni Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan el gobernador Cuomo en Nueva York? Mándenos ayuda, no hay respiradores, la gente se está muriendo. ¿Recuerdan ustedes que hacían fosas comunes y lo que salía en las noticias? Y era Nueva York, estamos hablando de la capital financiera del mundo, de rodillas, pidiendo ayuda, el gobernador suplicando. Y eso no solamente fue allá, eso fue prácticamente en todos lados. La gente no estaba preparada, el sistema médico no estaba preparado, los gobiernos no estaban preparados. Nadie, las escuelas menos. ¿Saben cuántos meses tienen tus hijos que no van a la escuela? ¿Sabes cuántos padres ya quisieran que sus hijos ya regresaran a la escuela lo más rápido posible? Pero no hay escuela. Las universidades, ¿saben que esto cambió la vida de los estudiantes? El que quería ser doctor para hacer dinero, a ver, que sea doctor. Ya no quieren ser doctores. El que quería ser enfermero, ya no quieren ser. Ya la vida les cambió, las cosas ya no son lo mismos y la gente le está llamando a esto la nueva normalidad. Ahora, ahí aquí viene el punto, ¿no? Es muy claro, pero a veces no lo vemos, por más claro que esté enfrente de nosotros. ¿Por qué le llaman nueva normalidad? Es muy simple, porque la vieja se murió. Lo que están diciendo es que ya no hay retorno a la antigua normalidad. Lo que te están diciendo es acostúmbrate al nuevo mundo. ¿Cómo iba a ser ese nuevo mundo? No lo entendíamos bien, porque todo esto se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, pero ya empezamos a ver la perspectiva hacia dónde van caminando las cosas. En primer lugar, distanciamiento social. ¿Por qué? Porque se decía que cuando tú hablabas, ya regaste como 5,000 bacterias o 10,000, y a todo lo que está alrededor respiraban y ya se lo pasaste. Distanciamiento social. 2, nos cubrieron la boca a todos.
Quieras o no. Todo el mundo tiene que traer esto. Quieras o no. Cosas que ni hacen sentido, ¿eh? Ahí estamos en el aeropuerto y están las que están en el mostrador. Señores, distanciamiento social, 3 metros. Y cuando tú veas, ok, fila 1, fórmese, y ahí estás. Señor, 2 pasos para atrás. Pero, ok, ya, no, un pasito más, ok. Distanciamiento social, ok, pues. Y lo chistoso es que cuando se suben al avión te ponen juntos. Entonces, no hace ni sentido. Bueno, pon un asiento sí, uno no, pues si quieres distanciamiento social. Y luego están 150 en el avión y el aire está pasando y respirándose. Y todavía ponen a decir, menú, ¿quién quiere comprar papitas y palomitas? Y te tienes que quitar la mascarilla y respirar el aire de los demás. Ni hace sentido. Pero ¿qué pues? Distanciamiento social, mascarilla. Y no es que si quieres, no. Ahora quieres ir al mercado, tienes que tener mascarilla. Quieres entrar al banco, tienes que usar mascarilla. Y saben, en México cuando te vas a entrar, te ponen spray, te hacen dar la vuelta al lado para al lado, te ponen antibacterial, tienes que tener la mascarilla, te toman la temperatura. Y cuando ya entras a la tienda, todavía entrar a otra tienda, te tienen que hacer lo mismo. Bienvenidos al nuevo mundo. Las cosas están cambiando de una forma drástica, pero también de una forma rapidísima. No ha terminado el año y literalmente ya entramos al nacimiento de un nuevo mundo, cual no habíamos conocido desde hace décadas atrás. Ahora, aquí viene el punto de lo que estoy hablando, por lo menos en este tema introductorio. Miren, por eso clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Okay? Todo lo que les he dicho, simplemente estoy repitiendo lo que ustedes ya saben. No hay nada nuevo. Pero entonces aquí viene el asunto de preguntarse. En primer lugar, la Biblia dice que Dios tiene ciertas características. Uno, es omnipresente. ¿Qué significa? Todos lados al mismo tiempo si quiere, porque Él es más grande que el propio universo que Él creó. Si el universo es más grande que Él, pues es más grande que su creador. No, el creador es más grande que su creación. Así que el universo no es nada, ni la tierra en comparación con Dios. Dios es grandísimo. 2, es todopoderoso. ¿Qué significa? No hay nada imposible para Dios. O sea, Él es... Ni hemos conocido nada. O sea, lo que conocemos del poder de Dios es un grano de arena en la tierra. O sea, realmente no sabemos cuán grande y poderoso es Dios, porque nuestra mente es demasiado chiquita para entender la grandeza del poder de Dios. Créame, lo dice, si tuvieran fe del grano de una semilla de mostaza, le dirías a esta montaña, arráncate y tierra, y obedecería. Ese es el Dios que tenemos, alabado sea su nombre. Aún dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque el Dios que tenemos tiene poder sobre la muerte, porque Él es el Dios de la vida. Pero también hay otra característica de Dios. Dios es omnisapiente, todo lo sabe. Y en concepto teológico, este es un asunto que todavía los teólogos no lo entendemos bien. Dios no está limitado ni por el espacio, ni por el lugar, ni por el tiempo. Nosotros sí. El espacio nos limita, el lugar nos limita, el tiempo nos limita. Tenemos un día de nacimiento y un día de la muerte. Dios no. De hecho, en Isaías, cuando describe que será príncipe, Padre eterno, príncipe de paz. De hecho, la correcta traducción no es Padre del tiempo. Él es el controlador del tiempo. Él está encima del tiempo. O sea, si Él quiere estar en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo, Él lo puede hacer. ¿O acaso no dice la Biblia en Apocalipsis 21? Y yo, Juan, veía la nueva Jerusalén descender. Eso es el pasado, presente o futuro. El futuro. Pero ¿cómo Juan la ve descender si eso no ha pasado? Porque Dios ya estuvo ahí. Y vi bajar fuego de Dios y consumió. Dios ya estuvo ahí. Él conoce. Él sabe lo que viene porque Él puede estar en el futuro. Por eso Dios no es Dios de muertos. Para nosotros Abraham ya se murió, para Dios no. Si Él quiere puede regresar al pasado y ver a Abraham cuando le dijo sal de Ur y ver a la tierra que te diga. Porque no existe el tiempo para Dios. Para nosotros sí, para Él no. Él puede estar al mismo tiempo. Por eso Él no es limitado por el tiempo. Él es el Padre de la eternidad.
1 billón de años es el primer segundo de la existencia de Él. No lo podemos entender, es demasiado grande. Ahora, ¿por qué explico eso? Porque Dios ya estuvo en el futuro y esa es la profecía. Dios se dignó a revelarnos las cosas que vendrían antes de que sucedieran. Por eso dice en Amós, Dios no hará nada sin que revele su secreto ¿a quién? A sus siervos los profetas. Y si hay algo que al diablo le molesta es que el pueblo de Dios estudie la profecía. ¿Por qué razón? Porque le destapa todo lo que Él va a hacer. O sea, Él lo hace tan secreto, ¿verdad? Tan secreto, con sus grupos y con su gente, todo ultra secreto, y Dios ve lo que Él va a hacer y dice a su pueblo, esto es lo que viene. Y el pueblo de Dios sabe lo que va a venir, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado palabra profética. Ahora, si Dios conoce el futuro, y la Biblia dice que cuando Daniel ve el sueño del rey, y ve la imagen que en los metales, dijo que Dios como tú, que conoces todas las cosas, que Dios como tú, que pone reyes y... ¿Qué significa eso? Que el control de la historia de la humanidad no está en las manos de un rey, no está en las manos de una persona, está en las manos del que está en el trono. Rey de reyes, Señor de señores. Ahora, ¿qué es lo que hace la imagen? Tú eres la cabeza, pero después de ti viene otro. Daniel capítulo 3, no le gustó la interpretación y que mandó a hacer una estatua solamente de oro. Lo que Nabucodonosor está diciendo, a mí no me importa lo que Dios dice. Él puede decir lo que él quiera, pero yo soy Nabucodonosor. Y yo quito la vida y la doy al que quiero. Yo soy el rey de reyes, yo soy el señor de señores, yo soy Nabucodonosor. Qué soberbia. Aunque Dios le dio chance de decir, si eres cabeza, pero por un rato viene otro inferior a ti. No, la hace de oro. ¿Y qué? Mandó a todo el mundo hasta matar al que no adorase la imagen. ¿Qué hacen los 3 jóvenes? No, pues está muy bonita tu estatua, pero no. ¿Por qué no? Porque, rey, no te has dado cuenta que hay alguien más grande que tú. Y que tu trono es muy chiquito en comparación con el trono del que está allá arriba. Y ese rey me dijo, no tendrás imágenes, ni las adorarás, ni te postrarás. No nos vamos a postrar. Pero mira, todo el mundo está postrado. Y esas son implicaciones que mejor ni voy a hablar. Otra vez, ¿saben? Pienso que hemos llegado a la etapa histórica profética, que lo que antes estuvo ahí y no lo vimos, hoy tenemos la oportunidad de empezar a verlo. Porque a lo mejor antes no era el tiempo de verlo, y ahora ya empezó el tiempo de ver las cosas que antes no vimos. Como por ejemplo, ¿qué? Elena de White claramente dice que lo que pasó en el valle de Dura se repetirá con el pueblo de Dios. Eso es lo que ella dice. Se repetirá ante la imagen de la bestia, la imagen de Nabucodonosor, la imagen de la bestia. Y el que no adora a la bestia lo van a matar. El que no adoraba la imagen al horno de fuego. Viene el horno de fuego. Ahora la pregunta es, cuando sonó la música, ¿cuántos se arrodillaron ante la imagen? ¿Y dónde estaban los levitas? ¿Y los escribas? ¿Y los maestros de la ley? ¿Y los príncipes? ¿Y los líderes del pueblo? Te digo, hay cosas que están ahí, pero quizás nunca las hemos visto. Lo que viene, hermanos, va a probar la fe de todos. Líderes, maestros, pastores, la fe de todos. Pero ¿sabes lo que más me sorprende? Que mientras los que eran los líderes de Dios se arrodillaron 3 jóvenes, se pusieron de pie diciendo, no lo haremos porque el único rey es el que está en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que los jóvenes lo que le están diciendo al rey es, rey, él ya te dijo el futuro, pero no lo has entendido. No puedes cambiar la historia. Él ya escribió la historia. Viene uno después de, quieras o no, viene. Más bien dale gracias a Dios el tiempo que te quiera dar, pero de que viene, viene. No vas a ser eterno, vienen más. Y aparte del segundo viene un tercero, viene un cuarto. O sea, la historia hasta la venida de Cristo, la piedra que le pegó a los pies. O sea, le dio toda la revelación del futuro hasta el tiempo del fin. Y entonces, ¿qué dice Nabucodonosor? Pues no me importa la palabra de él, yo voy a cambiar la profecía. Es lo que el diablo ha hecho. Ha tratado de hacer, queriendo cambiar la profecía, no puede cambiar lo que ya está escrito. ¿Y saben qué sucedió? Cuando tira a los jóvenes, dice, no tiraron a 3, sí, ¿y por qué ve un cuarto? El mensaje de Dios es muy claro. Si aún tú crees que tienes poder de cambiar el tiempo y aún quitar la vida y ponerla, lo que Dios le está diciendo a Nabucodonosor, la vida ni siquiera la controlas tú.
La vida la controlo yo. El fuego no lo controlas tú, el fuego lo controlo yo. Yo soy el que tiene la última palabra. Por eso es que Dios va vacunando, por así decir, a Nabucodonosor, no de su coronavirus, pero del orgullo del tamaño del mundo que tenía. Y Dios le dio chance, ¿no? Hasta que finalmente lo puso hasta con los animales. Y por 7 tiempos fue cortado el árbol, pero la raíz quedó. Cuando viene de su locura, que dijo, bendito sea el Dios. Ahora ya agarró la idea. O como dijeran los mexicanos, ya agarró la onda. O sea, finalmente ya entendió. Dios es Dios. La providencia no puede ser cambiada. Él reina, pone reyes y quita reyes. Ahora, si no cae una hoja de un árbol sin que sea la providencia de Dios manifiesta. Y aquí viene el punto, hermanos, aquí viene el asunto. Alguien es cristiano y de repente quiere comprar un carro, ¿ok? Hace una oración y le dice, bueno, Señor, quiero un carro bonito para tu gloria y para tu honra y para ir a la iglesia y traer y dar estudios bíblicos. Y sale y en la esquina hay un carro muy bueno del año y a mitad de precio. Y hace negociación y todavía el Señor le dice, pues te lo doy más barato porque lo quieres usar para las cosas de Dios. Entonces él viene y le cuenta a una persona, mira lo que me sucedió. Aquí hay el mismo evento, puede haber 2 interpretaciones. Una persona puede decir, Dios te bendijo, porque tocó corazones y abrió y te trajo la bendición. Y el otro puede decir, ante el mismo evento, golpe de suerte, eres bien suertudo. O sea, te tocó el estar en el momento correcto y la verdad, eres bien suertudo, te tocó un buen carro. El mismo evento, diferente apreciación. El mismo evento, diferente punto de vista. Cada quien ve las cosas como las quiere ver. Por eso dice la palabra de Dios que lo espiritual se discierne. ¿Por qué? Porque lo carnal no puede discernir lo espiritual. Y para entender el caminar de Dios, hay que discernirlo espiritualmente. De otra manera no lo podemos ver. No es que Dios no esté hablando, pero el que no es espiritual no está escuchando. No es que Dios no esté caminando, pero el que no es espiritual no lo está viendo. Dios le puede pasar por enfrente y no lo vio. Dios le pudo haber gritado y no escuchó. Así le pasó a Israel. A los suyos vino y los suyos... y hasta terminaron matándolo porque no vieron, no entendieron que el Galileo que estaba frente a ellos era el Hijo de Dios. Y por más evidencia que les dio, y Dios le dio cuántas evidencias de que Cristo era Dios en la carne, caminó sobre el agua, curaba a los enfermos, resucitó a los muertos, transformó el agua en vino. ¿Qué más evidencias querían? La más grande era la resucitación de Lázaro, 4 días muerto, ya estaba hasta la carne podrida, y mandaron espías, resucitó a Lázaro, y cuando van a dar la noticia, ¿qué pasó? Lo resucitó. Apestaba, eso ya estaba podrido, y salió, lo vimos, salió la momia caminando. ¿Y qué dijeron ellos? Dios ha hablado, es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Mesías, resucita a los muertos. ¿Qué dijeron? ¿Cuándo lo matamos? Y querían matar también a Lázaro. Imagínense la ceguedad de ese pueblo. Por eso Isaías de ellos decía, teniendo ojos, ¿no ve? Y teniendo oídos, porque para entender a Dios, clama a mí. Pero a veces el problema es que Dios habla y queremos que Dios hable como nosotros queremos que Él nos hable. Y eso no puede ser posible. El que va a escuchar la voz de Dios tiene que entender lo que Él está diciendo. Tiene que tratar de comprender, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Estás hablando. La pregunta es, ¿qué estás diciendo? Ahora, vino la pandemia. Todo el mundo está esperando la vacuna. Y aquí viene un solo evento, diferente interpretación. Hay gente que ve el evento y dice, mala suerte. La verdad, este año creo que nos despertamos con el pie izquierdo. O sea, mala suerte. Los canguros quemándose, siempre hay incendios. Las inundaciones, siempre hay inundaciones, pero siempre hay. Los terremotos, siempre ha habido terremotos. El virus, pues ya vino la peste negra y la bubónica y todo eso, pues esta es una más y así como vino se va a ir. En otras palabras, no pasa nada. No se asusten, todo es normal y nada va a suceder. Pero también puede haber una segunda posición. Viene el evento y hay gente que dice, Dios está tratando de hablar. Porque si no cae una hoja de un árbol, sin que Dios lo permita, obviamente no puede haber una pandemia mundial sin que Dios lo haya
permitido. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay que leer la Biblia. La Biblia dice, fíjate qué curioso, que ni aun el diablo, por más poderoso que sea, y lo es, Elena de White dice que si Dios le permitiera al diablo tocarnos ciudades enteras, ya los hubiera barrido. Oh, imagínate, si un ángel mide 4 metros y él era un querubín, imagínate uno de 7, 8 metros, con las alas abiertas, poderosísimo. Oh, mira, cuando Dios permite a los demonios tocar y hacer su obra, hermanos, sálvense quien pueda. Pero sabes, aún el diablo, por más poderoso que sea, no puede cruzar el límite de la providencia de Dios. No puede, es que no puede. Recuerden ustedes que la Biblia, ustedes ya lo sabrán, no está escrita en cronología. O sea, la Biblia, los libros no están en orden cronológico. Alguien dirá, el primer libro no está en cronología. De hecho, el primer libro que debería estar en la Biblia, el primero no es Génesis. ¿Cuál debería de ser? Job fue el primero que se escribió, ¿ves? O sea, en tiempo es muchísimo más viejo y antiguo que Génesis. Génesis se escribe recién cuando Moisés sube al monte y sale al Israel, Dios le dio la revelación y escribe el Génesis. Y había pasado más de 2500 años. Job se había escrito mucho antes atrás. ¿Y por qué explico lo de Job? Pues es muy simple, porque la Biblia dice que vinieron los hijos de Dios, entre los cuales venía Satanás, y dijo, ¿no has visto a Job? Y le dice, sí, pues cómo no, lo has protegido, quítale la protección. Dice, dale pues. Y le mató a los siervos, le trajo enemigos, le enfermó a los animales y después hizo bajar fuego del cielo. ¿Puede el diablo bajar fuego del cielo? Por supuesto que sí, Job lo dice. Pero entonces pasa algo raro, viene el encuentro de Acab con los falsos profetas y Elías. ¿Y qué dice Elías? El Dios que conteste con fuego, ese es Dios. ¿Podía el diablo bajar el fuego? Sí. Pero yo leo el texto y no bajó ni un cerillo. ¿Por qué? Muy simple, porque Dios no lo dejó. De que podía, pero Dios le dijo, hasta aquí no cruces. ¿Se fijan? Quiere decir que cuando Dios permite algo, es porque Él sabe por qué lo está permitiendo. ¿Ok? Entonces yo veo la pandemia y yo digo, bueno, si Dios lo permitió, porque yo no creo que el diablo marque el ritmo profético. Dios es el que tiene el control de las cosas. ¿Ok? Y en el despertar profético, el que marca las manecillas es Dios. Él es el dueño de la profecía, Él creó la profecía. El diablo lo que quiere hacer es cambiar el futuro. No puede, la profecía no la va a poder cambiar. Ahora, ¿qué sucede? Si Dios permitió esto, si Él pone reyes y quita reyes, y Dios permitió esto, aquí la pregunta del millón es, ¿por qué? Y aquí viene la retórica, aquí viene el punto de pensar, ¿por qué? Yo entiendo que Dios permitió que el mundo colapsara, porque ya era hora. Ya hace rato la humanidad se había pasado la raya. Hace rato. ¿2015? Si vamos a hablar, no, me voy más atrás si quieren. Desde hace más de 20 años la Corte Suprema aceptó que este país matara a niños en el vientre de su madre. Y este país ha matado más gente, porque eso se llama, con abortos, que todas las guerras que este país ha tenido. Oh, sí. Tú sabes que hay una de las cosas que Dios aborrece, la lengua mentirosa. El que pone a su hermano contra su hermano. ¿Y cuál es otra cosa que Dios aborrece? Manos que derraman sangre. Si la muchacha era toda liberal y se acostaba con cualquiera y quedó embarazada, ¿qué culpa tiene el niño? Pero qué fácil es deshacerse del niño y seguir con la fiesta, ¿verdad? Que siga la fiesta, porque mejor no aprende a controlarse y tener principios más elevados en vez de andarse sacando al niño. ¿Saben cómo es un aborto, verdad? Con tijeras los cortan y la pedazo y los sacan como si fuera una basura. ¿Saben cuántos niños se han matado? Millones. Ahora tú dirás, Dios no ve. Hermanito. Pregúntale a Egipto qué hizo el faraón. Maten a todos los niños. ¿Recuerdan ustedes? Les quitó la vida. Derramar sangre inocente. ¿Cuál fue la última plaga? El ángel de la muerte. ¿A quién le quitó la vida? Les pagó con la misma moneda. Les pagó porque Dios es justo. Y este país tiene una cuenta con Dios, porque hay un mandamiento que dice no matarás. ¿Le seguimos hablando? ¿Sabes cuál es el país más grande en pornografía a nivel mundial? Bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sabes en dónde nació el movimiento homosexual con la bandera de colores? Aquí en Estados Unidos. Bienvenidos a California, San Francisco.
¿Sabes que en el 2015 la Corte Suprema redefinió el matrimonio? Para empezar, el matrimonio no es un invento de una sociedad ni de un país. El matrimonio es una institución sagrada creada por Dios mismo. Y Dios dio la fórmula de la procreación: hombre y mujer, mujer y hombre, juntos serán una sola carne y vienen los niños. No hay otra fórmula. Aunque tú digas, bueno, yo parezco hombre, tengo barba y bigote, pero soy niña. Pues yo también puedo decir que soy una computadora, pero el hecho que lo diga no me hace computadora. Yo puedo decir que soy una tableta, pero eso no me hace tableta. Y puedo decir que soy un celular y hasta vibro como celular, pero no soy un celular. ¿Por qué? Porque biológicamente y todo mi cuerpo me dice lo que yo soy. Tú sabes que hasta el sexo se define en el mismo momento de la concepción. Cuando el niño es concebido ya se definió si es hombre o es una mujer. Porque Dios así lo hizo, es cuestión de genética, es ciencia. Pero hoy en día, ¿qué ha hecho la Corte Suprema y qué hizo las Naciones Unidas? 110 géneros. Y hoy en día hay gente que dice, no, pues yo soy borrego, y ahí anda comiendo pasto en la montaña como borrego. Hay gente que dice, yo me gustan las piedras y soy piedra, y otros dicen, yo me caso con el mar o con los árboles. La locura de la mente humana ya no tiene límites. Se extraviaron, como dice Romano, en su propio desvío y en su imaginación torcida. Dios los entregó. Hace rato ya venimos ahí. ¿O no saben ustedes que en Europa están tratando de hacer el incesto? Que los padres se puedan casar con su hijita de 18 años y tener hijos, y que la madre se pueda casar con su hijito y tener hijos. ¿O no has sabido que en Europa ya quieren hacer la zoofilia, que tú te puedas casar con animales y tener relaciones con ellos? Oh, hermanos, hace rato este mundo se viene pasando de la raya. Viene el fin de semana y ¿qué hacían todos los jóvenes? ¡Uy! Llegó la fiesta, ¿verdad? Y al bar, a la cantina, a los deportes. Viernes bendito. Y todo el mundo, ¿verdad? A viernes bendito. Y solamente nadie tenía en cuenta a Dios. A los jóvenes, perdón jóvenes, pero tengo que hablar de ustedes. ¿Vamos a la iglesia? No, pero para ver los Avengers, 3 cuadras alrededor, ¿verdad? Y toda la noche hasta poniendo su tienda de campaña para ver la película. Imagínate, te voy a pagar para tu perdición. Pero bueno, ¿y a la iglesia? Ay, no. ¿Y por qué a la iglesia no? Porque es muy aburrido. No, la iglesia, no, la verdad. Pero la fiesta está buena, ¿verdad? Y la bebida, y el alcohol, y el baile, y la danza. El mundo hace rato se había alejado de Dios. Hace mucho. No es de ahora. Si tú piensas que ahora, hermano, los síntomas no los hemos visto. Esto ya viene desde hace rato. La rueda de la nieve se viene haciendo grande y grande y grande. ¿Y qué hizo Dios? Fíjate qué interesante. Una pausa. Al que le gustaba ir a la cantina, ¿qué pasó? Le cerró la cantina. ¿Se lo cerró? Le cerró la cantina. Al que andaba de, como dicen en México, a ver si entienden esta palabra, al que andaba de coscolino. ¿Entienden esa palabra? Creo que hay otro país que le llaman cuscos. O sea, de volado, coqueto. De esos hombres que veían una escoba con falda y andaban atrás de ella y tenían una mujer en cada esquina, y la amante 1 y la amante 2 y la amante 3. Vino la cuarentena y ¿a dónde lo metió? A donde siempre debería haber estado, con su mujer y con sus hijos. O se fue con la amante. No, terminó en la casa con sus hijos. Al que le gustaba ir a los deportes y al estadio, ¿qué? Le cerró el estadio. Le cerró los deportes, le cerró la cantina, le cerró. Al que había dejado a Dios por una educación, le cerró la escuela. Al que había sacrificado sus principios por una carrera y ganar el dinero, ya no hay ni dinero ni escuela. Todo está colapsando. ¿Y qué creen? Los que Dios pone a todo mundo en el mismo lugar, en una casa, quizás para mandarnos un mensaje que era hora de reparar un hogar que estaba roto desde hace mucho, de reparar una relación rota con los hijos, que hace mucho había padres que no pasaban ni un segundo con ellos, ahora los metió en cuarentena por meses para reparar lo que hace rato se tenía que reparar. Ahora, yo lo entiendo, lo comprendo, créeme. Dios está matando pues este pájaro de un solo tiro. El mundo entero Dios lo ha puesto a recapacitar. Todo el mundo está pensando, saben, yo conocía doctores que eran súper ateos y se burlaban de Dios y ganaban $20,000 al mes y decían, este es mi Dios y mi dinero y un Lamborghini y un carro de carreras y casas y mansiones, y de Dios se burlaban. Ahora que tienen que ir al hospital, ahí están orando, ay Señor, que no me dé el coronavirus para no infectar a mi familia. Ahora sí oran.
Presidentes que siempre se burlaron de Dios, ahí están, señores de nuestro país, creo que llegó la hora de pedirle a Dios para que ya se acabe esta pandemia. ¡Wow! So Dios está haciendo lo que está haciendo. De hecho, hay muchas personas que me han dicho, ¿sabe qué, pastor? Que esta pandemia para mí no ha sido una maldición, ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque ahora los libros que no estudiaba, los estoy leyendo. La Biblia que antes no leía, ahora la estoy leyendo. La oración que antes ya no había tiempo ni de orar, y ahora Dios hasta nos tuvo que quitar el trabajo. La locura de 2 trabajos, 3 trabajos, ¿para qué? Ahora, fíjate lo chistoso del asunto. Esa casa, tú sacrificaste tu tiempo, sacrificaste tu espiritualidad, sacrificaste tu familia, sacrificaste la religión, sacrificaste la iglesia, todo lo pusiste en la cajuela de tu vida espiritual. ¿Y qué crees? Ahora la gente, esa casita bonita y plasma, tú lo estás perdiendo. El banco te va a quitar la casa. ¿Por qué razón? Porque hasta ya no hay ni trabajo. Hay gente que trabaja un día sí, un día no, un día sí, 2 días no. No hay nada seguro. Ahora, si tú piensas que la pesadilla fue el 2020, has cometido un error. La pesadilla no va a ser el 2020, la pesadilla, este es el sueño. La pesadilla es el año que viene, el 2021. Mañana vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero este es el inicio de lo que vendrá. Y si este inicio cambió al mundo en cuestión de poco tiempo, los eventos se han acelerado. Es aquí donde lo que antes veíamos, Elena de White, ¿recuerda la cita? Los eventos finales serán, pero uno decía, ¿es hipotético? ¿Es simbólico? ¿O de veras iban a ser? Pues creo que esta pandemia ya nos dijo que todo está cambiando de una forma acelerada, drástica y rapidísima. Entonces tú analizas y dices, bueno, vino la pandemia, el mundo cambió, la economía, la medicina, la educación, todo cambió y era necesario. Yo le aplaudo a Dios, amén, hizo lo que tenía que hacer. Pero hay algo que no cuadra. No hace sentido. No hace sentido en todo esto que está pasando. Lo del mundo sí me hace sentido. Dios los tenía que despertar. Si ustedes se fijan, Dios para despertar siempre usa crisis. Elena de White dice, la crisis es la oportunidad de Dios. Por eso cuando alguien se muere, la familia está sensitiva para aceptar a Dios. La crisis, Dios la usa. Y en vez de ser una maldición, es una bendición. Allá en California, una persona me dijo, ¿puede ungir a mi hermano que tiene un tumor en el cerebro? 3/4 partes del cerebro es tumor y creo que no va a sobrevivir. ¿Puede orar y ungirlo? Sí, fui a ungir. Había como 60 personas en el hospital. Y todos pues dijo, bueno, saben que vamos a ungirlo. Y ya les expliqué cómo es el ungimiento, los puse alrededor, pongan sus manos sobre él, pidan que la bendición del Señor venga. Pongo el aceite sobre la cabeza, sobre las orejas, sobre las manos, sobre los pies, para consagrar pensamiento, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hacemos, a dónde van nuestros pies. Ya no somos nuestros, la autoridad de Dios sobre la cabeza. El ungimiento es maravilloso, ¿eh? El aceite se pone en la cabeza porque lo que la persona está diciendo, ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. Ya no se hace mi voluntad, pero ahora se hace tu voluntad. El aceite está sobre mi cabeza, significa que la autoridad de Dios está sobre mí. Ya no hago lo que yo quiero, ahora sí dice el Padre nuestro, hágase tú. Para eso se unge a la persona. Porque si tú unges a alguien y sigue haciendo lo mismo, no entendió nada. O sea, Dios lo curó, pero no entendió nada. No entendió que él tenía que poner su vida de acuerdo, en correspondencia con la santa voluntad del Señor. Y entonces oramos y muy bonito, llorando la gente, abrazándose. No se me hace raro, muchas veces ha pasado. Y vino el patriarca de la familia y me dice, ¿sabe qué, pastor? Con lágrimas me dijo, ¿sabe? Nunca pensé que la posible muerte de mi hijo iba a ser lo que pasó el día de hoy. Le digo, ¿y qué es lo que pasó? Dice, ¿sabe cuántos años tiene mi familia peleados? No se hablan, se sacan los ojos entre ellos. Pastor, una familia tan destruida. Primera vez que los veo unidos, llorando, abrazándose, pidiéndose. ¿Quién iba a decir que en una desgracia Dios los iba a unir? Dios sabe lo que hace. La crisis es la oportunidad de Dios. Ahora el mundo está en una crisis. El que no lo quiera ver, pues bueno. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Dios tenía que despertar este mundo. Dios tenía que hacerlo. Pero entonces pensé, qué oportunidad. Que ahora que el mundo está sensible, porque hermano, la gente se puede salir del virus y capaz que ya no le contó.
Tú sabes, recuerdas en un principio, ¿verdad? Le daba al hospital, ya no salían. Ni siquiera podían ir al entierro. Les tenían que mandar fotos. O sea, todo esto era una crisis súper gigantesca, porque nadie sabía ni cómo reaccionaba el virus, ni cuán contagioso era, ni cuán mortal. O sea, todo era casi como muy, como dicen en el Spanglish, muy paniqueado. O sea, la gente estaba así muy asustada. Pero entonces, la gente estaba sensible. Por eso ahora con esto de los libros que estamos tratando de hacer, la gente los está recibiendo feliz de la vida. Antes no, ahora sí. ¿Por qué? Porque Dios los ha sensibilizado. Pero lo que no me hacía sentido es, si Dios debió de haber protegido algo en esta crisis, que se convirtiera en el último bastión, así como los jóvenes hebreos, al horno, pero Dios los cuidó. Así como Noé, en el diluvio, pero el barco no se rompió. O como Daniel, ¿verdad? Entre leones, pero ni lo tocaron. ¿O acaso el Dios que adoramos no tiene esa capacidad de proteger a su pueblo? ¿O acaso el Dios que adoramos es impotente, que un simple, y como diría alguien, mugroso virus puede más que el Dios que está en los cielos? O sea, Dios es Dios, Él es todopoderoso. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará ni plaga tocará tu morada. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, no temeré mal alguno. ¿Y por qué razón? Porque tú estarás conmigo. El Dios que tenemos es más grande que la misma muerte, porque Él puede resucitar a los muertos. Pero entonces, esta era la oportunidad de Dios, de manifestar quién era de Él y quién no era de Él. De manifestar dónde está el poder de Dios. ¿Dónde se manifiesta el poder del Señor? Y qué mejor oportunidad que la iglesia de Dios, the Church of the Lord, stand up. Y que el pueblo de Dios se levantara, aquel que confiaba en el nombre del Señor, adelante. Y qué mejor oportunidad del fuerte pregonadora. Ahora es la oportunidad. Pero entonces pasó algo raro. Cerraron la cantina, cerraron los cines, cerraron los partidos, cerraron los deportes, cerraron las escuelas, cerraron las universidades, cerraron todo. Pero ¿saben también que cerraron? Las iglesias. Y eso no me cuadró. Ahí sí dije, eso doesn't make sense. ¿Por qué Dios también permitió? ¿Tú sabías que están colapsando las iglesias? ¿Es en serio? ¿Por qué razón? Uno, la gente no está trabajando. Ya la gente está paniqueada. Entonces, en vez de yo dar el dinero, ¿qué hago? Pues me lo guardo, porque yo no sé el futuro, que no voy a tener ni para la renta. Tú sabes que las estadísticas dicen que más de la mitad de los americanos viven de cheque a cheque. No tienen ni siquiera para sobrevivir 2 meses. 2, para pagar la renta, el agua, la luz, no hay ni para 2 meses. ¿Qué hace la gente? Cuida el dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Como las iglesias las cerraron, ¿qué hace la gente? El diezmo ya no lo regresa. La ofrenda, ¿para qué dar ofrenda si las iglesias están cerradas? ¿Y qué sucede con las iglesias que dependían del diezmo y de la ofrenda? Empezó a bajar. Yo te puedo dar reportes de un montón de lados, en donde hay presidentes que están haciendo apelación a sus miembros, hermanitos, por casi misericordia, no dejen de dar el diezmo, no dejen de dar la ofrenda. ¿Por qué? Porque todo está colapsando. ¿Tú te recuerdas que el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, dijo que en el fondo de ayuda las iglesias estaban incluidas? Y hubo gente que agarró dinero, iglesias, porque se quedaron sin dinero para todo. Y lo poco dinero que tenían en las cuentas de banco, ¿qué pasó? Empezó a bajar, a bajar. ¿Cuánto se ha alargado la crisis? Mira, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Saben? Están quebrando los negocios. Ni los negocios tienen la capacidad de aguantar el cerramiento. Las aerolíneas, si no las rescatan, se van a la bancarrota. ¿Por qué crees que las tuvieron que abrir otra vez aquí? Porque ya estaban a punto de colapsarse a la bancarrota. Negocios middle class los están capando, o sea, los están cortando la cabeza. No hay dinero. No hay dinero. Y las iglesias no se quedan por atrás. Entonces la pregunta es, ¿por qué las iglesias también? ¿Por qué? No hace sentido. ¿No hay un versículo en la Biblia que dice, mío es el oro, mía es la plata? ¿No puede Dios abrir las ventanas de los cielos y hacer milagros? En el tiempo de Elías no faltó la harina con la viudita, ¿no puede Dios hacer esos milagros? ¿No puede Dios manifestar el poder magnificente que Él tiene y poder hacer que su iglesia como bastión siga adelante sin la necesidad de andar batallando ni sufriendo? Dios tiene esa capacidad.
Pero la pregunta es, ¿por qué también las iglesias? ¿Por qué? Si el mundo no estaba preparado, tenemos que ser realistas. Tampoco la iglesia. Y aquí viene el punto duro. Si Dios le estaba hablando al mundo, no es difícil entender qué le estaba diciendo. Pero si Dios cerró también las iglesias para darle un mensaje a la iglesia, la pregunta es, ¿qué está diciendo a la iglesia? Yo sé que el mundo andaba mal. ¿Será que nosotros también andábamos mal? ¿Será que de repente la religión se convirtió en una rutina espantosa y mortal? Ya nos habíamos acostumbrado de ir un rato a la iglesia, del sábado, está mi diezmo, mi ofrenda, ya cumplí, el resto de la semana ni el polvo nos veían. La iglesia la dejamos en la cajuela del carro, la Biblia también. La rutina era lo mismo. Tú sabes que estábamos perdiendo los jóvenes por miles todos los años. Cada vez la iglesia era menos atractiva para los jóvenes. Entonces tenían que poner entretenimiento. Saben que había iglesias que hasta el mundial se los ponían en pantalla. Más para que veas. Algunos decían que para no perder a los jóvenes, música, batería, guitarra eléctrica y hasta baile cristiano. Y algunas iglesias hasta los ponían a bailar a los jóvenes como pantomima y toda esa clase de cosas. ¿Por qué? Porque se nos estaban yendo. ¿Será que ya la religión estaba perdiendo su poder? ¿Será que ya la religión se había convertido más en rutina, lo mismo de lo mismo? Teníamos la apariencia, pero no el poder. Teníamos la doctrina, pero no el aceite. Teníamos el conocimiento correcto, pero puede ser que nos habíamos desconectado paso a paso sin darnos cuenta de la fuente de la vida. Y saben que sería la mejor posible que algunos hace mucho que ya no oraban, hace mucho que ya no leían la Biblia, hace mucho que ya no caían en oración a vaciar lo más profundo de su alma delante del Dios Todopoderoso, como lo hicimos cuando conocimos. ¿Se acuerdan de su primer amor? Cuando conocimos esta bendita verdad y pasábamos tiempo en oración, ir a la iglesia, nos palpitaba cantar himnos, wow, los cantamos de corazón, contarle a alguien de Cristo, que el Jesús venía, era la pasión de nuestra vida, pero con el paso del tiempo eso se fue muriendo y muriendo, y ahí estaba el pobrecito hermano de obra misionera, hermanitos, ahí están los libros, hagan eso, nadie que, pues, el agua al hermano, para eso es el director, el pastor, para eso le pagamos. Y la obra que Dios nos dio, la dejamos en calentar una banca. Y a lo mejor pensamos que la misión era calentar una banca. Ya cumplí, porque cuando yo era católico así le hacíamos, ¿verdad? Misa de 11, ya cumplí. Resto de la semana, a lo mío. 6 días trabajarás, ¿eh? 6 días. Y el séptimo, bueno, pues ya cumplí mi culto y nos convertimos a lo mejor en adventistas 7-Eleven. Sin darnos cuenta. Pero a lo mejor nos pasó que por ser la Odisea pensábamos que éramos ricos, pensábamos que no teníamos necesidad. El mundo, eso sí, que van a la cantina y que van al bar, eso sí, que les caiga el virus y otro más. Sí, esos que estaban allá de mujeriegos y esos jóvenes que andaban en las películas, y que Dios los sacuda para que vean. Nosotros no. Nosotros tenemos la Biblia y el espíritu de profecía y la verdad presente, y conocemos y somos vegetarianos, hasta comemos tofu y comemos soya y sabe a cartón, pero no lo comemos. No comíamos carne, pero comíamos gente. Uy, porque hay un pecado del pueblo. Si así el evangelio lo regáramos, ya Cristo hubiera venido. ¿O no dice Elena de White? Serios pecados están entre el pueblo de Dios. Juzgamos mucho al adúltero. Ahí estamos con la piedra, ¿verdad? Para descalabrarlo. Adúltera, adúltero. Dice, pero pecados como el chisme. Eso se ven livianamente. Eso sí, no nos metemos nada. Y sin darnos cuenta, guardábamos el sábado, pero ahí andamos cocinando pupusas el sábado para venderlas en la noche.
quizás ya no habíamos visto, que habíamos perdido la visión espiritual. Es como la historia de la señora que compró una propiedad y tenía en la parte de atrás una manzana, y creció una manzana bien chula, bien bonita, ¿no? Y le dice el niño, quiero la manzana. Dice, no, es que tiene que crecer bonita y cuando esté lista te la comes. Dice, pero es que quiero, tienes que ser paciente. Y ahí está la señora siempre lavando los platos y enfrente estaba pues el manzano, ¿no? Un día que la señora estaba ocupada, el niño chiquito le ganó la tentación. ¿Y qué hace el niño? Sale corriendo rápido, se va a la parte de atrás, agarra la manzana, la corta y le da una mordida. Y cuando le da mordida, piensa, mi mamá se va a dar cuenta que la mordí, que no está en el árbol. Y como ella lava los platos, va a ver que no está la manzana y llegó el fin del mundo para mí. Y en su edad chiquita pensó, ¿qué voy a hacer? Se le ocurrió una idea, agarró un hilo que era muy similar al color del árbol y le hizo un nudito en el palito de la manzana y lo pegó al tronco y ahí estaba colgada la manzana, ¿verdad? Y entonces la señora lavaba los platos, ahí estaba la manzana. Y mientras las otras manzanas se iban poniendo bonitas, rojas, brillositas, la otra se iba poniendo más triste y más triste y más triste, hasta que finalmente dice, ¿qué le pasará? Nada, mami, falta agüita, yo le voy a poner. El niño no quería que la mamá fuera a ver, ¿no? Pero después de un buen rato que pasó ya, cuando la mamá vio, si llegó la hora de cosechar, pero esa se ve re fea, y cuando se lo dio, por más que el niño trató de impedir, no pudo, y vio la realidad del asunto, vio el hilito, y le dice, ¿me puede usted explicar, señor, qué pasó? Ya empezó a llorar el niño, mami, es que caí en la tentación, se me antojó, le di una mordida, mira, ahí está, y de la mordida saliste un gusano, y está hasta podrida por dentro. Dice, pero mami, yo agarré el hilito y lo amarré bien de un lado a otro, ¿por qué las otras crecieron bonitas y esta se echó a perder? ¿Y qué le dijo la mamá? Porque lo que hace crecer una fruta bonita, nutrida y hermosa y madura, no es que esté junto al árbol, tiene que estar pegada al árbol. Podría ser que algunos solamente en nuestra vida religiosa era estar con hilito, pero hace rato ya no veíamos la savia de Dios, ya no sabíamos lo que era caminar con Dios, quizás ya no sabíamos lo que era experimentar el fuego, la pasión y el amor de Dios. Ahora estoy argumentando nada más, pero hay una cosa que es real. Desde hace mucho se nos viene diciendo que como pueblo tenemos, y aquí son las partes duras, quizás lo que antes no entendimos, ahora vamos empezando a ver. ¿Recuerdan desde hace cuánto se nos viene diciendo que necesitamos como nunca antes pedir que venga el Espíritu Santo? De hecho, la hermana dijo hace rato, ¿verdad? Que es necesario que venga el Espíritu Santo. Y decimos, es hora que venga el Espíritu Santo, que venga la lluvia tardía, que venga la lluvia tardía, y que venga la lluvia tardía, y orar por la lluvia tardía. Un segundito. Si tenemos que pedir que venga la lluvia tardía, significa que ya llegó o que apenas va a venir. Fíjate, si tenemos que pedir que venga la tardía, ¿ya vino o viene en el futuro? Entonces, ¿para qué pedimos si ya vino? Entonces ya no tenemos que pedir, se acabaron las oraciones, ya llegó. Entonces no es necesario pedir por la lluvia tardía porque ya llegó. Pero Elena de White dice que la lluvia tardía, cuando caiga, no se va a comparar a lo que sucedió en el Pentecostés. El Pentecostés le va a quedar chiquito. Miles se van a convertir en un día. No ha llegado, es obvio, no ha llegado. Entonces, si tenemos que pedir que venga, y la lluvia tardía es el Espíritu Santo, aquí viene la pregunta dura. ¿Quién está conduciendo el autobús? ¿Quién está dirigiendo la iglesia? Porque si no es el Espíritu Santo el que está moviendo los ejércitos de Dios, ¿quién la está moviendo? ¿Saben que hay algo que el diablo hace mucho le ha tenido miedo? Sí, está haciendo su nuevo orden mundial, nadie va a comprar, nadie va a vender, los demonios van a andar sueltos, el Espíritu de Dios se va a retirar. Bueno, el diablo sabe lo que viene. Pero ¿saben que hay algo que el diablo le tiene miedo? Le tiene miedo. Y es precisamente el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo ha aprendido a corromper al hombre desde hace 6,000 años. Y el diablo sabe cómo corrompernos a los seres humanos. Con dinero, con poder, con reputación,
con fama, con cargos. Oh, el diablo sabe en dónde agarrarnos para apartarnos de Dios. Me recuerdo que yo tenía en una iglesia un hermano que era tan consagrado, dedicado a Dios, tan entregado a Dios, humilde, sencillo. Y resulta ser que se le puso director de diáconos, anciano, y quedó de anciano como 5, 6, 7 años. De repente la junta dijo, bueno, en nombre del Señor, pues hay que ponerlo ahora de diácono. Entonces alguien dijo, no, el hermano no va a querer. Dice, bueno, pero ya oramos en nombre del Señor. Dice, ¿qué piensa usted, pastor? Pues yo pienso que si hemos orado para que el Espíritu Santo dirija, pues dejemos que el Espíritu Santo dirija, ¿no? No actuemos humanamente, dejemos que Dios, porque si al final tú vas a poner, ¿para qué oras? O sea, si vas a pedir que el Espíritu obre, pues deja que el Espíritu obre. Dice, está bien, pastor, pero usted le dice, bueno, está bien pues. Y le dije, bueno, hermanito, ya hablando con él, fíjese que ya terminaron los cargos eclesiásticos y el Señor le ha llamado para el servicio. Dice, sí, anciano otra vez, ¿verdad? Primero. Le digo, no. Dice, ¿anciano? Le digo, no. Bueno, director de obra misionera. Le digo, no, tampoco. Dice, ¿director de escuela sabática? Dice, no, tampoco. Entonces, ¿qué, pastor? Pues Dios le llama al privilegio de servir como diácono. Dice, director de diácono. Dice, no, diácono. Dice, ¿diácono? Y dice, sí, diácono. Dice, un siervo del Señor. Dice, no, pastor, así no le entro yo. Para mugre diácono, mejor nada. Dice el dicho, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. El poder corrompe. El dinero corrompe. Los cargos corrompen. Las posiciones. Si tú no te agarras de Dios, cualquier cosa te puede corromper. Oh, el diablo ha sido experto en arrancar las almas de Cristo. Algunos les dio dinero, les dio doble trabajo, les dio cargo, posición. Y ¿sabes qué es lo triste? Que alguien puede estar sirviendo a Dios sin servir a Dios. Alguien puede estar aún de pastor, llamándose el pastor de las ovejas y haber perdido la conexión con el Dios del cielo desde hace mucho. Lo que la Biblia llama pastores asalariados, que ya perdieron la conexión con el Dios del cielo. Y aquí es el punto que nos hace de repente pensar, necesitábamos también nosotros escuchar la voz de Dios. Necesitamos quizás nosotros volver otra vez los ojos al Dios que estaba en el cielo para tratar de entender, 1, qué está haciendo, 2, por qué lo está haciendo y 3, por qué lo está permitiendo. ¿Por qué? Y estas son las partes que esperamos que en este campamento Dios nos pueda contestar a cada uno de nosotros. Ahora, si es una coincidencia, pues no pasó nada, van a poner la vacuna y regresemos cada quien a calentar la banca y la vida sigue igual. Pero si Dios estuvo hablando y nos pasó por enfrente y nos quiso despertar, y aquí es donde empecé a entender lo que pasó en la parábola de las 10 vírgenes, porque siempre fue un misterioso para mí. Elena de White claramente dice que la parábola de las 10 vírgenes representa al pueblo de Dios que espera la venida de Cristo. Eso es claro. La lámpara representa la palabra de Dios, el aceite, el Espíritu Santo. Vírgenes por la fe que profesan. El esposo, Cristo en su venida. Pero ¿qué pasó? Todo está bien en la parábola, ¿no? Pero el esposo tardó en venir y las vírgenes se quedaron, ¿qué? ¿Cuántas se durmieron? Todas. Entonces yo no puedo decir, bueno, los que se durmieron fueron los de la conferencia. Perdón, todos se durmieron. Sostén propio o no sostén propio, todos se durmieron. Es lo que dice la Biblia, todos se durmieron porque el marido se tardó en venir. Y sí, ya se tardó mucho. Con Noé 120 años y viene el diluvio, con nosotros 172, ya se tardó 52 más. Cuando entré a este mensaje, el que nos dio el estudio bíblico nos decía, me decía, Juanito, dice, tú no te vas a casar. ¿Pero por qué? Dice, porque Cristo viene ya. Ya Cristo viene, es inminente la venida de Cristo. Y yo me recuerdo que cuando predicaron eso a la iglesia, un montón de jóvenes empezaron a casar bien jovencitos. Mi hermano entre ellos. Bien jovencitos, ¿por qué? Porque no querían que Cristo viniera sin estar casados. Y ahora mi hermano, que es pocos años menor que yo, ya está es abuelo. Y me casé, y mi hija 15 años y tiene mi estatura. ¿Y qué creen? Cristo todavía no ha venido. ¿Se tardó? Muchísimo. ¿Qué nos ha pasado? Posiblemente nos dormimos, bajamos la guardia, la corriente de este mundo nos fue jalando, quizás ya nos hicimos igual que el mundo, teníamos el título, pero ya la espiritualidad y todo eso, tardó el Señor, estábamos dormidos.
Pero entonces dice la parábola que se escuchó un grito, un clamor, y que decía, el marido viene, salirá a recibirlo. ¿Y qué pasó con las vírgenes? Se despertaron. ¿Cuántas se despertaron? Todas. Entonces ahí te va la preguntita, como decimos en México, échate este trompito a la uña. ¿Quién despertó a las vírgenes? ¿Quién las despertó? ¿Quién las despertó? Ahora, no me digan que fue un predicador porque las vírgenes estaban dormidas. No pudo haber sido nadie de la iglesia, porque todas estaban dormidas. ¿Y saben cuántas veces he viajado a tantos países? A tantos países. Y siempre cuando regreso a los países vengo como un hueco acá en la panza. Vengo así, o sea, muy contento. Va mucha gente y todo eso, pero ¿sabes? Va puro adventista. El adventista nos hemos acostumbrado a dame más, y la barriga la tenemos hasta acá. Tenemos todas las series de Borde, Gambetta, de Pérez, de Enamorado, de Rivera, y tenemos todos ahí. El adventista ha comido mucho. Tiene la Biblia y el Espíritu de Profecía, lo sabemos hasta de memoria. Información tenemos. Entonces pensé, a lo mejor será un mega predicador. No, predicador es sabido. Predicador es sabido y conocimiento lo tenemos y la luz la tenemos, pero seguimos dormidos. Es como mi mamá cuando era chiquito compraba pollitos, ¿no? Y he contado esa historia varias veces y a mí me da 5 y 5 a cada quien, pero entonces yo veía que uno de mis pollitos se ponía así medio dormidón. ¿Y qué hacía yo? Pues ¿cómo lo despierto? Se me ocurrió la idea de agarrar la cazuela y ponía la cazuela y con la cuchara ¡pum, pum, pum! Y cuando salía el pollo estaba más vivo que otra cosa. Pío, y andaba. Lo resucité. Y a los 3 días el pollo otra vez, ¿verdad? Dormido, cazuela. Y agarraba la cazuela y a darle duro, ¿verdad? Y el pollo, pío. Pero después de 3 o 4 veces, ni el cazuela solo despertaba. En una de esas yo creo que ya lo maté. Ya no despertó. Y sabes que me pongo a pensar que de repente la experiencia de las vírgenes sería igual que el pollo. Si cayeron las torres gemelas, Daniel, Apocalipsis, conflicto de los siglos, Maranata y eventos finales. A orar, ahora sí, mijitos, apaguen la televisión y no más Netflix, ni Hulu, ni televisión. Y Cristo viene. Y ahí está el pollo todo despierto, ¿verdad? Por 3, 4 días, pero después, ¿qué creen? Otra vez va bajando. No, ahora sí tiro todas las películas a la basura, son el ojo del diablo. Y después de 3 meses, a comprar otra vez todas las películas que había tirado. Y de repente otro evento, ¿verdad? Posiblemente viene la guerra mundial con el ataque. Otra vez, Biblia, Espíritu, Profecía. Y ahí está el pollo, despierte y se duerme. La realidad es que la condición de la iglesia estaba indeseable. Y no lo digo yo. Apocalipsis 3 dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero eres tibio. ¿Saben qué es tibio? Ni de aquí, ni estás en el mundo. Mugroso y contaminado. Ojalá estuvieras en el mundo, es lo que dice Apocalipsis. Ojalá estuvieras, ¿por qué? Porque está en el mundo, tiene la necesidad de buscar a Dios. Y el que está caliente, amén, ya se despertó, pero la condición de la iglesia era tibia, apática, indiferente. Y cuando Dios quiso despertar a la iglesia, sensacionalistas, fanáticos, disidentes. Y la lista sigue. Y la iglesia, los sermones duros no los quiso oír. Pero ¿saben cuáles sermones sí les gustaba? Duérmase mi niño, duérmaseme ya. Ay, sí, qué bonito. Jesús te ama. Y la iglesia con adulterios y fornicaciones, y con robos, y con fraude, y con deshonestidad. ¿Por qué creen que mucha gente que viene a nuestra iglesia se iba así? Dice, yo pensaba que aquí había algo mejor y lo que veo está peor. Pues creo que mejor me quedo donde estaba, porque yo pensé que aquí había alguna diferencia y la verdad no había mucha diferencia. Chisme me lo sé, pues de allá vengo. Crítica, me la sé. Que te den una bofetada, te voy a dar 3, esa me la sé, hasta las uñas, ¿verdad? Sí, pero yo pensé que este pueblo, ¿saben qué he pensado? Que a veces por eso Dios no ha traído tanta gente. Porque la condición no estaba bien de la iglesia. Dios no podía traer gente porque no iba a haber un reflejo del carácter de Dios en su iglesia. Y entonces la gente que iban a venir se iban a convertir igual que nosotros. Iban a venir en su primer amor y después otra vez iban a terminar igual que la condición de la Odisea. Es como que Dios dice, aguanten un rato allá afuera.
hasta que yo haga mi obra que tengo que hacer en la iglesia, despierte al que tengo que despertar, haga un lado el que tenga que hacer. Tira, pastor, un segundo, lo que usted está diciendo ya está apartando usted al trigo y a la cizaña. No, eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Mira lo que dice Daniel, capítulo número 12 y el versículo número 8. Daniel 12:8. Y yo oí y no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo número 9. Y él respondió, ándale, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de que más obvio no es que tiene que ver con el tiempo del fin. Versículo que sigue. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Qué tres cosas iba a hacer Dios con muchos? Dice, hay muchos iban a ser limpiados, emblanquecidos y purificados. Y los impíos, ¿qué iban a hacer? Procederán impíamente y ninguno de los impíos ¿qué? Entenderá. ¿Pero qué pasó? ¿Los entendidos? Clama a mí, yo te responderé. Ahora no me adelanto a nada, pero si esto que está pasando es el principio de lo que viene, o sea, no me quiero adelantar a nada, pero todo está ahí. ¿Saben que estoy notando que ante esta pandemia se están creando dos grupos en todos lados? Los que han entendido que Dios ya empezó a moverse y están reconsagrando su vida a Dios y están intentando conectarse con Dios y están intentando caer sobre la roca de la eternidad y encontrar refugio en los brazos del Señor. Pero también aquellos que ni el cazuelazo lo va a despertar, que ni las predicaciones, ni un terremoto, ni la tercera guerra mundial los va a despertar. ¿A qué te suena eso? ¿El que es justo? ¿Y el que es santo? Pero el que es novelero, la de las 6, la de las 7 y la de las 8. Véanse todas las series de Netflix. En vez de haber usado el tiempo para caer de rodillas, se vieron todas las series habidas y por haber. No entendieron. No vieron que Dios... Ahora, si Dios nos quiere reconectar con Él, ¿por qué? ¿Será que Él sabe que ante lo que viene, si no estamos conectados con Él, no la vamos a hacer? ¿Será que Él conoce que la única forma de pasar lo que viene es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno? ¿Pero por qué? Porque tú estarás conmigo. Lo que sí tengo que decir, y ya con esto finalizo, es que el mundo ya cambió. Y que si Dios ha permitido que estos cambios estén sucediendo, Dios es maravilloso. Es maravilloso. Dios nos pudo haber juzgado ya. Y Dios hace rato nos pudo haber vomitado de su boca. Pero qué paciencia tiene Dios para el mundo y para nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Nadie. Pero Dios quiere que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Todavía hay tiempo, amigos y hermanos, porque los brazos dulces de Cristo todavía está. Querido joven, no importa lo que has hecho antes de la pandemia, no importa. El Dios que conozco puede darle vuelta a la página. Dios no te recuerda el pasado, Dios te recuerda tu futuro. El Dios que yo conozco, el brazo de su gracia es tan extenso que no importa cuán bajo caíste, no importa las relaciones malas que tuviste, no importa las cosas que vistes, no importa lo que escuchaste, no importa cuánto le fallaste a Dios, no importa que a Dios lo pusiste en la cajuela del carro por hace tanto tiempo y te desconectaste de Él, no importa que hasta espiritualmente te moriste, muerte espiritual, como dice la Biblia, tienes nombre de que vives pero estás muerto. Hay alguien que puede resucitar a los muertos y su nombre es Cristo Jesús. El Dios que conozco, los brazos de amor todavía los tiene abiertos. Pero la pregunta es si Dios le va a tener misericordia a su iglesia y su iglesia se conecta con Él. Alguien le tiene que decir lo mismo al mundo. Alguien va a tener que salir al mundo a decirle, ¿sabes qué? Todavía la gracia de Dios sigue abierta.
Todavía Dios te puede perdonar, no importa lo que has hecho. Todavía ven a la fuente de vida, ven a Él. Porque Él no te juzga, Él te puede perdonar, Él te puede cambiar, Él te puede transformar. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo también le fallé a Dios. Pero ese Dios me dio lugar en su mesa y no lo merecía. Ese Dios me dio lugar en su casa y no me ve como un extraño, me ve como un hijo. Ese Dios me ha perdonado y me ha limpiado. ¿Y sabes qué? Si Él pudo hacer eso conmigo, ¿por qué no lo puede hacer contigo? No importa que tu hogar se rompió y tus hijos están en la droga, si están en la prostitución tus hijas, y no importa todo lo malo que has hecho, el Dios que conozco puede darle vuelta a la página y puede comenzar una nueva historia. Eso el diablo le tiene miedo también. Porque cuando el diablo ha traído una persona por años y años y años y años y lo tiene sumido en el chiquero y en el pecado y en la mugre y en la suciedad, el Cristo que conozco, extendiendo su mano, le puede decir: ¿quieres ser limpio? ¿Quieres? ¿Quieres? Yo puedo. Y Cristo nos puede sacar de ese barro cenagoso y sucio. Y saben que aún Elena de Guay dice que la obra de la gracia de Dios, como transforma el corazón, ni el diablo la entiende. Porque el diablo no entiende cómo alguien que la agarró y lo pisoteó, le escupió y lo dejó tirado y le dijo: pobre sinvergüenza tonto, me hizo caso a mí, mira dónde terminó, comiendo comida de cerdo, pobrecito. Cuando viene el carpintero divino y la persona le dice: quiero, y levanta con la fe su mano pidiendo misericordia, lo que Dios es capaz de hacer. Una vez en la casa teníamos el culto. Recomiendo siempre que en tu casa los cultos no los dirijas tú. Deja que tus hijos dirijan los cultos. Tú sé la iglesia. Tú siéntate. Porque de esa manera tus hijos se van a meter a estudiar, a investigar, a ver las historias. Porque si no, lo vas a tener ahí aburridos todo el tiempo y dicen: ya me sé todo lo que mis papás me van a decir. Pero cuando tú los pones, ellos investigan, hacen muy buenos cultos, cantitos, hacen de todo. Y a Alison le tocó dirigir un culto. Y la pregunta que hizo en el culto es: si tú estuvieras en el cielo con Jesús, ¿qué pregunta le harías? Y entonces le hizo la pregunta a Cristal, a mi esposa, y vino conmigo y me dice: papi, si tú estuvieras en el cielo, ¿qué le preguntarías a Jesús? Está frente a frente contigo. ¿Qué le preguntarías? Alguien podría decir: yo le preguntaría cómo comenzó el universo. Alguien le podría decir: ¿cuánto tiempo tiene Dios de existir? Alguien podría decir: ¿cómo Dios da la vida? ¿Cómo Él es capaz de dar vida a lo que no existe? Alguien podría decir: ¿qué es el mal? O sea, ¿cuántas preguntas no le podríamos hacer a Dios si lo tuviéramos frente a frente a nosotros? Y entonces Alison me dice: ¿tú qué le preguntarías a Jesús? Y le digo: bueno, hay una pregunta que sí yo le tengo a Dios, que le tendría a Dios si lo tuviera frente a frente de mí. Dice: ¿qué pregunta le harías? No, una pregunta que hasta ahorita no tengo respuesta. No sé ni qué contestar. ¿Y cuál es? Yo miraría los dulces ojos de Jesús y vería sus manos, porque la Biblia dice que va a conservar las marcas de la cruz. El libro de Zacarías dice que los niños van a ver sus manos y le van a decir: ¿qué te pasó? Y dice: en la casa de mis amigos fue herido, pero de ahí sale la fuente de su poder. O sea, las marcas las va a conservar. Y estando frente a los ojos del dulce Señor Jesús, yo lo agarraría a las manos y les preguntaría, mi pregunta es: ¿por qué me amaste a mí? Porque hasta ahorita ya no tengo respuesta. He sido pastor 22 años, 35 años en el Evangelio, y esa pregunta todavía no la puedo contestar. ¿Por qué me amó a mí? Porque me miro al espejo y lo único que puedo ver es la peor porquería que puede haber. No veo nada bueno en mí. No lo veo. Trato de encontrar, pero no lo veo, porque soy humano. Porque sé que siendo polvo siempre le voy a fallar a Dios. ¿O quién puede decir que nunca le ha fallado a Dios? Le hemos fallado a Dios, y a pesar de haberle fallado a Dios, a pesar de ser hombres de poca fe, a pesar de haber sido tibios, a pesar de haberle fallado, darle la espalda y haberlo vendido como Judas, o haberlo negado como Pedro, o haberlo azotado como Pilato o como Herodes, o haberle escupido como los romanos, o haberlo azotado en su cara, o haberle puesto la corona de espinas, todavía nos voltea a ver, a decirnos: te amo. No importa lo que me hagas,
Mi amor no cambia por los siglos de la eternidad por ti. Y sabes que dice la Biblia que en esto consiste el amor de Dios, no en que tú lo amaste, sino en que Él te amó a ti primero. Ni habías nacido, ya te amaba. Elena de White dice que el plan de la redención nació en los siglos de la eternidad, en el concilio de Dios, en la mente del Dios. Misterio que después Pablo dijo Dios lo dio a revelar. ¿Y cuál es ese misterio? El amor de Dios por el pecador. No lo entendemos, amamos a los que nos aman, pero el que nos critica, pum, 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 y le hacemos la cruz. Así somos los seres humanos. Al que va a tu fiesta, tú vas a su fiesta. Al que te ayuda, tú lo ayudas. Y al que te bofetea, a ver quién le pone la otra mejilla. Al que te critica, a ver quién ora por él. Por eso Jesús dice, el que hace eso se asemejó a Dios, porque Dios así es. Porque lo escupimos y lo abofeteamos y lo golpeamos y todavía se quita la saliva y dice, te amo. Importa lo que hagas. Yo le preguntaría a Dios, ¿por qué me amaste? No lo entiendo. Y sabes que esa va a ser la pregunta que por los siglos de la eternidad va a ser el motivo de estudio. La profecía se va a acabar, la fe se va a acabar, los dones se van a... todo se va a acabar, pero habrá una cosa que no se va a acabar, el amor. Y ese va a ser la fuente de estudio de la eternidad, la profundidad del amor de Dios por el pecador. Cuando Dios nos mande a otros mundos, ¿sabes cuál va a ser nuestra historia? No vamos a decir, yo dirigí 20 iglesias, no. Yo fui el presidente de... No. La historia va a ser, yo fui un pecador que vivió en el chiquero. Pero el que está allá sentado en el trono me amó. Y me perdonó. Y me dio su mano y me sacó. ¿Y por qué? No lo sé. Hasta ahorita no lo entiendo, pero yo sé que si estoy allá es solamente por el amor de Dios. Por eso es el triunfo del amor de Dios lo que va a ganar esta guerra espiritual. No es que Dios es poderoso, es el amor de Dios, es el poder de Dios. Y saben, en los siglos de la eternidad trataremos de entender por qué Dios nos amó. Alguien tiene que decirle eso al mundo, y Dios escoge a su iglesia para eso. Pero nadie le va a decir eso al mundo a menos que no experimentó ese amor primero. Aquí estoy a la puerta y llamo. No lo saquemos más. Puede ser que en este campamento algunos se van a reconciliar de Dios como nunca antes. Puede ser que en este campamento algunos van a caer a la roca. Y Dios les va a romper su orgullo y su soberbia. Puede ser que la oportunidad de Dios con el Espíritu Santo vengan reconciliaciones matrimoniales, reconciliaciones de padres a hijos, de hijos a padres, hermanos entre hermanos, unos a otros. Venimos peleados, nos vamos reconciliados. Venimos con un espíritu combativo, nos vamos con un espíritu de paz. Nos venimos con miedo, nos vamos con la certeza que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo eso Dios lo puede hacer. Por eso la sierva del Señor dice que estas reuniones el diablo las odia. Porque es la oportunidad que el Espíritu Santo pueda hacer una obra en cada corazón. Y si Dios ha sacudido el mundo, que empiece con nosotros. Y el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pongámonos de pie para hacer una palabra de oración y finalizar en esta noche. Los que podamos, caigamos de rodillas y oremos. Vamos a orar. Querido Dios, ¿por qué nos amaste? ¿Por qué? El apóstol Pablo dice que cuando encontró a Cristo, todo lo tuvo por basura. Porque encontró la perla de gran precio. Encontró el amor de Dios. María también lo encontró. Porque mientras todo el mundo la quería apedrear, hubo alguien que le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Es el amor de Dios, el motor que transforma el corazón. Es la profundidad de ese amor que humanamente no entendemos, porque somos cortos de vista, porque somos cortos de entender. Lo que nos hace a veces, Padre eterno, no entender que ese amor
tiene que hacer una obra que nada ni nadie jamás en esta experiencia que hemos tenido hasta ahora lo podrá hacer. No hay ser humano que pueda derretir el corazón del hombre, ya sea por sermón, por palabra o por predicación, porque somos humanos. Pero solamente el entendimiento de ese amor que no conoce límites, que no conoce fronteras, que hace salir su sol sobre justos y sobre malos, que nos da el aire para los buenos y para los malos, que en la cruz cuando dijo Padre perdónalos nos incluía a nosotros también. Ese amor que no conoce fronteras, tiempo ni distancia, ese amor que es capaz de todo, que todo lo cree, que todo lo puede, es ese amor que todavía está ahí. Es ese amor que nos trata de despertar para que volteemos un poquito más arriba la vista y veamos que los tiernos brazos del crucificado todavía están abiertos, que todavía hay esperanza en Sion, que todavía hay salvación el que invoca el nombre de Cristo, que todavía hay perdón en la sangre del crucificado y que un pueblo tiene que salir con el poder del amor que probó, del amor que experimentó, del amor que lo redimió y que transformó hasta los huesos de su conciencia. Y decirle a ese mundo, Dios te ama, Dios te perdona, Cristo viene, prepárate para el encuentro de tu Señor. Y si tienes amor por Él, prepárate y riega esta verdad al mundo entero. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Padre eterno, este fin de semana queremos suplicar que el amor de Dios pueda ser derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y que pueda ser ese Espíritu Santo el que nos dé una pequeña vislumbre de nuestra deficiencia, de nuestra maldad, de nuestro egoísmo. Y que a lo mejor, Padre, sí necesitamos ser despertados. Que sí necesitamos un cambio. Que sí necesitamos conectarnos con la fuente de la vida eterna. Y que nos deje saber que por más que le hemos fallado, Jesús todavía nos espera con los brazos abiertos. Bendice a los jóvenes, bendice a los hermanos, bendice a los padres, a los hogares, a las madres, a los matrimonios, bendice a los ancianitos. Tú conoces el corazón y tú puedes leer en esta noche que tal vez hallamos más de un corazón que llora desde adentro, pidiendo un milagro. El milagro que hace tanto que hemos estado esperando, de romper una relación indebida, de cambiar un corazón que ha sido de piedra, de poder empezar otra vez a caminar en el camino de la justicia, de reconciliarnos una vez más con Dios. Escucha la oración, escucha nuestra oración, y antes de levantarnos de rodillas, danos la seguridad de tu amor. Háblanos y déjanos saber que todavía nos quieres, que todavía nos amas y que todavía, como tu palabra dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ríos de vida saldrán de él. Y el día de hoy, Padre eterno, creemos no a la palabra de un hombre, pero a la palabra de Dios. Queremos venir a ti. Recíbenos tal como estamos, tal como somos, y danos la seguridad de tu amor eterno, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, nuestro amante y dulce Salvador, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor decimos, amén y amén.